Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Complejo el panorama que nos espera, familia, y no solo a Cuba, sino también para el mundo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, estamos hablando de la toma de posesión de Trump como presidente y su pintoresco equipo de gobierno, donde podemos encontrar entre los elegidos personas muy fieles a Trump, aunque no tengan un ápice de experiencia. Pero algo sí tienen todos en común, y es que tienen mucho dinero. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres. Dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. En fin, un equipo de la élite de Estados Unidos gobernando un país donde aproximadamente el 52% de los adultos viven en hogares considerados de ingresos medios, mientras que el 28% estaban en hogares de ingresos bajos y solo el 19% de ingresos altos. El número de personas sin hogar en Estados Unidos aumentó un 18% en el último año, debido a factores como la vivienda inasequible, la elevada inflación, el racismo sistémico, las catástrofes naturales y el aumento de la inmigración, informó este viernes el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. ¿Por qué es importante? El problema de las personas sin hogar se ha agravado en Estados Unidos, donde es habitual ver en muchas ciudades a indigentes viviendo a la intemperie, con tiendas de campaña instaladas en las aceras. Los gobiernos federal y estatales han impulsado estrategias divergentes para hacer frente a la crisis. Un total de 771.480 personas, aproximadamente 23 de cada 10.000 habitantes de Estados Unidos, experimentaron la falta de hogar en un refugio de emergencia, un lugar seguro, un programa de alojamiento transitorio o en lugares no protegidos, según los datos publicados este viernes. En general, el número de personas sin hogar aumentó un 18% entre 2023 y 2024, mostraron los datos. Los datos anuales anteriores, publicados el año pasado, mostraban un aumento del 12%. Entre 2023 y 2024, los menores de 18 años fueron el grupo de edad que experimentó el mayor aumento de personas sin hogar, marcando un incremento del 33% con 150.000 niños experimentando la crisis, según los datos. La persona de raza negra, que representaban el 12% de la población total de Estados Unidos y el 21% de la población estadounidense que vivía en la pobreza, representaban el 32% de todas las personas sin hogar, mostraron los datos. ¡Qué país! La composición de este equipo de la élite americana en el nuevo gobierno de Trump ya lo hemos analizado en programas anteriores. Recapitulando, Vamos ahora para la selección del gobierno. Sí, porque Trump ha apostado toda la campaña por terminar las guerras que desangran la economía de los esclavos desunidos. Aspectos estos que fueron una fortaleza en su campaña. Sin embargo, Trump elige como secretario de Defensa a un presentador del canal Fox News, una persona con experiencia militar y que adora las guerras y tiene la mira a Taiwán. Pero después de muchos rumores y el New York Times, que se adelantó 48 horas, al fin Marco Rubio es nominado para secretario de Estado. No, esto es muy ofensivo. ¿Se imaginan ustedes? Dos personas que hace unos años se dijeron horrores el uno al otro. Pero para el final traemos algo que nos encanta verlo visionado en programas anteriores, y es la muy activa participación de Elon Musk. Recuerden que fue uno de los que más aportó a la campaña, pero no le bastó con eso. También quiso sortear $1 millón diarios entre los que se apuntaran al voto republicano, donde muy bajito y con mucha discreción se manejó en corte por violar las propias leyes de esclavos desunidos. ¿Se acuerdan que les dijimos que Musk, además de un cargo, iba a sacar mucho, pero mucho dinero? Pues aquí lo tienen recogiendo su inversión. ¿Lo ven, familia? Así son las democráticas elecciones de los esclavos desunidos. Es presidenciable un sujeto con 34 cargos criminales pendientes de juicio, que por cierto, ustedes verán, serán bastante amañados. Trump dice que desatará una cacería de migrantes y obtiene más de la mitad del voto latino justamente en el sur de la Florida. Una campaña contra la guerra de Ucrania y Rusia que él parará supuestamente en 24 horas para salvar la economía del país, pero propone de secretario de Defensa a un amante de las guerras. Sospechoso, ¿no les parece? Y como nunca puede faltar el tema del negocio y el dinero, Elon Musk recoge fuertes dividendos en las primeras 24 horas del electo Trump. Así son las cosas por Yanquilandia. Estos 4 años prometen ser tan locos como los 4 anteriores que presidió el país. Pero, ¿en qué estado recibe Trump los Estados Unidos? Pues en estos momentos los Estados Unidos se encuentran en medio de una crisis sistémica a punto de estallar. Una crisis en las fronteras sin precedente. Un país donde el fentanilo y otras drogas hacen fuertes estragos en la sociedad. Y un aumento nunca visto de hechos violentos por armas de fuego, aunque sabemos que de eso nunca va a hablar, porque ya ustedes saben la razón.
En su convención anual en Dallas, Texas, la Asociación Nacional del Rifle dio su apoyo oficial a Donald Trump para las próximas elecciones presidenciales. Trump afirmó que es el presidente más defensor de la segunda enmienda que ha habido. Es la enmienda de la Constitución que permite el derecho a poseer armas de fuego. Este es un evento muy importante para Trump porque en juego está el voto de los 72 millones de estadounidenses que poseen armas. ¿Entiendes, verdad? Me quedó bien claro. Pero el tema de la frontera y los emigrantes se convierte en diana de su política, expresando que el caos y la anarquía se han apoderado de las fronteras de este país. Es hora de restablecer el orden. Eso lo ha dicho familia en más de una ocasión. Pero mejor veamos una de sus últimas declaraciones. Vamos a la televisión. Donald Trump denunció este jueves la escoria violenta que, según él, se ha infiltrado en Estados Unidos debido a una política de fronteras abiertas, días antes de ser investido como presidente del país. Nuestro país es un desastre, un hazmerreír en todo el mundo. Esto es lo que pasa cuando hay fronteras abiertas, con un liderazgo débil, ineficaz y prácticamente inexistente, soltó el republicano en su red social Truth Social. El Departamento de Justicia, el FBI y los fiscales estatales y locales demócratas no han hecho su trabajo, acusó el presidente electo. Los tacha de incompetentes y corruptos por haber pasado todas sus horas atacándole judicialmente a él, en lugar de centrarse en proteger a los estadounidenses de la escoria violenta externa e interna que se ha filtrado en el gobierno y la nación. La CIA debe involucrarse ahora, antes de que sea demasiado tarde, agregó Trump usando mayúsculas. Pero también nos indica que Latinoamérica será una de las prioridades en su política exterior. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nombró a Mauricio Claver Carone como enviado especial del Departamento de Estado para América Latina. El anuncio fue comunicado por Trump desde su cuenta en la red social X. Claver Carone fue director principal para asuntos del Hemisferio Occidental durante la primera administración Trump y también fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente electo dijo que el ex titular del BID conoce la región y sabe cómo anteponer los intereses de Estados Unidos. ¿Qué dijo? Ha dicho. Y sabe cómo anteponer los intereses de Estados Unidos. Anteponer los intereses de Estados Unidos. Eso me suena. Me suena. De eso hemos escuchado mucho en estos últimos días. Donald Trump enciende la chispa a nuevas tensiones internacionales. El futuro presidente estadounidense insiste en sus planes expansionistas. Pone en la mira a Panamá, Canadá y Groenlandia y no descarta presiones económicas o militares para conseguirlo. Bueno, necesitamos a Groenlandia por razones de seguridad nacional. La gente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene derecho legal sobre ella, pero si lo saben, deberían renunciar a ella porque la necesitamos para la seguridad. Trump también busca tener el control del Canal de Panamá y cuestionó el manejo que le ha dado el país centroamericano. China. El canal está siendo operado por China, pero se lo dimos a Panamá. Ellos han abusado de ese regalo. Por cierto, nunca debió haberse dado. ¡Están locos! Bueno, vamos a seguir escuchando las estupideces que dice el sapingo este. Hace unos instantes Donald Trump dio una conferencia de prensa, la primera del año, la primera en vista de su toma de posesión dentro de 13 días. De ahí, pues otra vez se lanzó contra México. Ya sabe, nuestro país es su objetivo favorito a la hora de generar polémica, a la hora de generar declaraciones estridentes, a la hora de llamar la atención. Ahora dijo que nuestro país está esencialmente dirigido por los cárteles, o sea, los cárteles de la droga, los grupos de la delincuencia organizada. Y dijo que el Golfo de México, bueno, ya él propone cambiarle el nombre a Golfo de América, que en términos prácticos sería el Golfo de Estados Unidos. Reiteró también su amenaza de imponer aranceles a nuestro país. Deficit with Mexico, and we help Mexico a lot. They're essentially run by the cartels, and can't let that happen. Mexico's really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. ¡Pero qué imbécil! Como se puede ver, familia, Trump prepotentemente impone sus intereses, pero ya esa América no baja la cabeza. Ya ha dejado de ser el patio trasero de Estados Unidos. Quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. Porque me gusta. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, respondió a la insistencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que Canadá se vuelva el Estado 51 de la Unión Americana. A través de su cuenta de X, Trudeau escribió: "Jamás, pero jamás, Canadá será parte de Estados Unidos". Y obviamente el Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, un organismo de Naciones Unidas, pero el siguiente, ¿por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? La verdad. Sí. ¿Verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces,
Vamos a llamarle América Mexicana. Se oye bonito, ¿no? Y Golfo de México, pues, desde 1607 y además está reconocido internacionalmente. ¡Toma! Pero centrémonos aquí, en nuestro país, en Cubita la Bella. ¿Cuáles serían los blancos de ataque de Narco Rubio bajo el gobierno de Trump contra Cuba? ¡Ay, qué fácil! Claro que el número uno serían las remesas, las que han sido utilizadas como instrumento político de chantaje en la política de Estados Unidos contra Cuba. Cero remesa, cero tarjeta, cero todo, cero recarga. Repitiendo el gastado argumento de que esas remesas irían a parar a manos del gobierno, cuando en realidad van hacia los cubanos dentro de la isla, independientemente de su orientación política. Ya el propio Trump lo hizo en su mandato anterior, por simplemente dar nuestro apoyo a Venezuela. El viacrucis cubano continúa tras una nueva escalada de las tensiones con Estados Unidos. Donald Trump endurece el embargo a la isla con nuevas sanciones en represalia al apoyo logístico de La Habana a Nicolás Maduro en Venezuela. Esta vez un recurso esencial para los cubanos ha sido trastocado por las acciones del líder republicano, el envío de remesas desde Estados Unidos. El veto de las transacciones de la empresa Fincimex obliga a cientos de sucursales de Western Union a cerrar sus puertas en el país latinoamericano. Esto dejará a cientos de familias cubanas sin ayuda económica y en muchos casos sin medios de subsistencia. Independientemente de toda la política, que se piensa un poco en las personas, en la humanidad, y que nos hace falta que se resuelvan las situaciones, independientemente del partido que salga. Al presidente Trump, que le invito a que por un día viva aquí en Cuba sin remesa familiar por la Western Union. Por un día nada más. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha rechazado las nuevas sanciones, tachándolas de vergonzosas e infames, y aseguró que mantendrá las relaciones de cooperación con Nicolás Maduro. Este órdago de Trump a la isla tiene lugar a solo días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en medio de una crisis económica mundial debido a la pandemia a la que Cuba no queda exenta. El candidato demócrata Joe Biden criticó la prohibición, alegando que los cubanos estadounidenses tienen derecho a ayudar a sus familiares. Y esto lo hizo sin importarle violar las propias leyes estadounidenses, ya que un miembro del gobierno estaría afectando a las empresas locales de Estados Unidos. Como segundo, veremos los viajes a Cuba, tanto de cubanos residentes como ciudadanos americanos. En estos momentos, por estar en la cínica lista de países que patrocinan el terrorismo a la que Trump nos introdujo, los ciudadanos americanos tienen que tener un permiso especial, lo cual igualmente viola las leyes americanas, restringiendo la libertad de movimiento de sus ciudadanos. Algo que, no obstante, ocurre desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que un estadounidense no puede hacer turismo libremente en la isla, solo pudiendo viajar si califica en una de las 12 categorías, bajo ciertas condiciones y restricciones que impone el Departamento de Estado. Estados Unidos aplicará desde este jueves las medidas del presidente Donald Trump para congelar la normalización con Cuba. Entre las decisiones que empezarán a funcionar están la de prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla, entre ellas muchos hoteles, y la de incluir limitaciones de viaje para los estadounidenses. Los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio publicaron este miércoles las nuevas normas para dar cumplimiento al memorando en el que Trump fijó el pasado junio su política hacia Cuba, una postura que paraliza la apertura sin suspender las relaciones diplomáticas. Sí, lo está pidiendo el pueblo. Allá lo está pidiendo el mundo entero. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, si no te gusta lo que toque. Pero se suma ahora entre los cubanos que residen en Estados Unidos la furia de la deportación, por lo cual también limitará las visitas a familiares en Cuba. Y otra medida de Trump fue la limitación de vuelos a Cuba, la cual seguro que retomará. A mí me da... Como tercer punto, familia, Trumpete pretende además elevar a ley la presencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, de modo que ninguna administración futura la pudiera modificar, y únicamente tendría el Congreso la capacidad para modificar ese dictamen. Proyecto de ley que, como todos ustedes conocen, fue redactado y presentado por la senadora anticubana María Elvira Salazar. No hagas caso de lo que dice esa vieja, que es una pesada. Muy orgullosa de firmar mi primer proyecto de ley
Y el proyecto de ley dice que al gobierno régimen castrista no se puede quitar de la lista de países terroristas hasta que no cumplan con la ley federal. ¿Y qué dice la ley federal? Es la ley libertad. Está diciendo un mojón. Que lleva en los libros desde los años 90. ¿Y qué dice esa ley? Que tienen que comportarse de una manera democrática. Los cubanos no tienen la excepcionalidad. Ellos quieren ser igual que todo el mundo. Quieren libertad, quieren derechos humanos y quieren vivir en paz. Por eso, este proyecto de ley le pide a cualquier administración, sea republicana o demócrata, que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien. Yo no le hago caso a lo que dice esa vieja. Aunque las implicaciones de esta acción afectarían la legitimidad internacional de Estados Unidos, pues se estaría marcando como terrorista a un país para siempre y se estaría definiendo una posición política que los mismos electores estadounidenses no podrían cambiar con sus votos. Ellos conocen los devastadores efectos que tiene sobre Cuba la aplicación de esta espuria designación, principalmente contra la industria turística y la atracción de inversiones extranjeras. Eso es de gente muy cochina. Como cuarto familia, veremos el regreso de la infamia de los ataques sónicos que conlleva a no funcionar el consulado para una migración legal desde la isla, lo cual implicaría un ataque directo a los lazos entre las familias cubanas en ambos países. Es decir, atacar los programas de reunificación familiar, las visitas familiares y todo lo que en materia migratoria existe actualmente. Un nuevo informe del Congreso alerta de un posible adversario extranjero detrás del síndrome de La Habana. Es un informe provisional que reaviva el debate con el presidente electo Donald Trump. En el año 2023, 7 agencias de inteligencia de Estados Unidos descartaron la posibilidad de que los llamados ataques sónicos tuvieran que ver con alguna potencia extranjera. Sin embargo, el nuevo informe del Congreso ahora dice lo contrario. Antes no creía. Y ahora sí. Ahora sí creo. Ahora sí. Ahora sí. Antes no creía, pero ahora sí creo. Lo mismo que antes. No. ¿Ahora? Sí. ¿Porque ahora? Sí. ¿Y antes? No. ¿Sospechoso no les parece? El próximo punto de la agenda sería la deportación masiva de cientos de miles de cubanos a destinos inciertos. Según medios estadounidenses, más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación en Estados Unidos que Cuba se niega a aceptar de regreso y otros 300.000 correrían riesgo de ser deportados y el mismo Marco Rubio reconoce que sería imposible enviarlos a la isla. Recordemos que en la crisis de los balseros utilizaron la propia base naval de Guantánamo. ¿Volverán a hacerlo? Más de 42.000 cubanos tienen órdenes finales de deportación en Estados Unidos, pero el régimen de La Habana se niega a aceptarlos de regreso. Todo esto según un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Esta cifra sitúa a Cuba entre los países con mayor número de ciudadanos pendientes de deportación, solo superada por El Salvador, Honduras, Guatemala y México. ¿Te ocurre algún plan? Pero familia, escuchemos la posición de Cuba. El ministro Juan Carlos Espinosa de la agencia EFE. Preguntarle, hablaba sobre los cubanos que se encuentran en un limbo legal. Es bien sabido que la próxima administración ha hablado muy públicamente sobre deportaciones masivas. Este tema y la posibilidad de que esas deportaciones masivas incluyan a cubanos que no tienen un estatus legal en Estados Unidos se abordó, y en ese mismo sentido, ¿qué estaría haciendo Cuba para prepararse ante esa posibilidad? Gracias. En el diálogo no se habló de deportaciones masivas, pero nosotros hemos escuchado los planteamientos que algunos políticos en Estados Unidos han hecho sobre el tema. Aquí es importante recordar que existen acuerdos migratorios entre Cuba y los Estados Unidos, y cualquier tema de esta característica, incluyendo las deportaciones que pueda haber, tienen que hacerse en el marco de lo que establecen los acuerdos. Y en ese contexto no es realista pensar en que vaya a haber deportaciones masivas desde Estados Unidos a Cuba. Pero tan importante como esto es el hecho de que los planteamientos que se han hecho parecen bastante drásticos y yo diría que bastante injustos. Pretender deportar a Cuba a decenas de miles o a cientos de miles de cubanos, que son las cifras que a veces se manejan, sería desarraigar a personas que han hecho ya su vida en Estados Unidos, trabajan ahí, muchos tienen familias ahí, y de pronto moverlos de Estados Unidos. Cuando se sabe que muchas de estas personas, o la mayoría de ellos, han emigrado a Estados Unidos por las razones que yo apuntaba con antelación. O sea, ha habido históricamente durante décadas una política ostensible del gobierno de Estados Unidos de privilegiar al migrante cubano, con independencia de la vía por la que llegue a Estados Unidos. Y además se sabe que hay una política oficial del gobierno de Estados Unidos, también ostensible, concebida para deprimir el nivel de vida de los cubanos que están aquí en el país.
Por tanto, no se puede culpar a estas personas de un fenómeno que existe ahora, de una gran presencia en los Estados Unidos. Sería injusto con ellos y reitero, no es realista pensar que vaya a ocurrir una deportación masiva hacia nuestro país. Y como colofón en la nueva estrategia de presión total estaría la promoción de nuevas sanciones económicas y de repercusión financiera contra la isla. Sí, ya saben, para buscar provocar un estallido social. Bueno, eso habría que verlo. Incrementarán las acciones contra Cuba en las redes y con un gran apoyo de los monopolios de comunicación estadounidenses para instalar a través de la manipulación y la mentira un estado de opinión en Estados Unidos y en el mundo, como el que vivimos en el 2021. La carnicería que el régimen castrista tiene en los centros de instrucción, sobre todo en Villa Marista. Escúchenme bien, los están sacando por detrás, los cadáveres los están matando, los cadáveres los están matando. A los niños jovencitos los quieren obligar a que se retracten. Les cortan las orejas delante de los otros, les cortan un dedo. Es un terror implantado por especialistas en la tortura. Están sacando orejas, están haciendo enterramientos clandestinos. Y espérate, que aún no has visto nada. Camagüey, la caída de Camagüey, vamos a escuchar. Noticia de última hora. Camagüey fue tomado por el pueblo. Las 3 unidades de Camagüey fueron tomadas por el pueblo cubano. No creo. Dile al que te está informando, que te está mal informando, que te informe bien. Pero bueno, no nos vamos a adelantar mucho, familia. Esto es solo posibilidades reales que Trump puede implementar contra Cuba. Pero es también importante que el mundo ya no es el del 2020. Muchas cosas han cambiado. Una China más fortalecida. Rusia ya no es la misma. Una Europa deprimida por la guerra que Estados Unidos la ha enrolado. Y un mundo con una luz de nuevo orden económico. Los BRICS, de la cual Cuba ya forma parte. Pero Cuba tampoco es la misma. Tenemos una población más consciente de la manipulación y la guerra mediática. Un pueblo más unido y fortalecido, a pesar de estar inmersos en una crisis económica provocada por el bloqueo. O mejor dicho, como lo decía nuestro comandante en jefe, una guerra económica atroz del gobierno de Estados Unidos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido! Que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Hasta la vista, compay. Especialmente por el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que descansar de vez en cuando igual que usted. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. No te tienes que molestar. ¡Ya, vídeo!